Radar Inmobiliario, tu brújula en el mundo de las inversiones inmobiliarias. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, contaremos con secciones fijas. Radar de la semana, charlas de inversión, el dato que vale oro, tips de inversión y pregunta del inversionista. Todo esto a través de Cancún FM 98.5, la radio con actitud positiva. Conduce Julio Castro. Hola, hola, buenas tardes a todos. Hoy por fin empieza algo grande. Bienvenidos al primer programa de Radar Inmobiliario. Hoy, ya viernes 1 de agosto del 2025, y después de mucha preparación, trabajo, pasión, por fin estamos al aire desde Cancún FM 98.5. La verdad es que estoy muy emocionado y agradecido porque pues estamos arrancando este gran camino, este gran objetivo claro, y para ayudar a todas las personas a tomar mejores decisiones, sobre todo cuando se trata de comprar, invertir, construir, adjuntar un patrimonio o mantener tal cual un patrimonio. Es lo que queremos hacer. No necesitamos ser expertos, solo necesitamos información real, buenas preguntas, una buena comunicación, pero sobre todo personas que nos puedan orientar a llegar a nuestro objetivo, ¿no? Radar Inmobiliario justo es esto, un espacio para que todos podamos convivir, estar relajados, pero sobre todo con datos muy, muy valiosos. Hoy vamos a arrancar hablando de cómo Cancún pasó de ser prácticamente un 80% selva, 90% selva, a convertirse en una de las ciudades más atractivas para la inversión, para el inversionista en México. No solo el tema turístico, que es muy importante. Ya hoy justo estábamos leyendo que todo el tema turístico ya está al 80% de ocupación, y lo que falta, ¿no? Por todas estas vacaciones que ya se nos vienen de verano. Entonces, no solo esa parte de turismo, sino también la parte de cómo invertir, de dónde invertir, por qué está creciendo tanto Cancún, por qué está creciendo a ojos no nada más de nacionales, de internacionales, de gente en el extranjero. ¿Qué hay detrás de todo este auge inmobiliario? Hoy te lo vamos a contar, y además tenemos un invitadazo de lujo. Él ha tenido bastante conocimiento, mantiene bastante conocimiento sobre el tema de la tierra, del crecimiento y del tema de la evaluación. Quédate porque esto apenas va a comenzar, así que yo soy Julio Castro, asesor hipotecario, estratega patrimonial y bueno, tu host en este nuevo espacio, ¿vale? Hoy nos acompaña el ingeniero Francisco Valerio Canul, arquitecto de formación y evaluador certificado con más de 23 años de trayectoria al servicio de Quintana Roo. Valerio, muchísimas gracias por venir y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Julio, pues de entrada, muchísimas gracias por la invitación, por honrarme de estar aquí en tu primer programa. Es una invitación bastante honrosa por estar aquí, te lo agradezco infinitamente. Y pues estamos aquí para brindarte y transmitirles a ustedes, a tu audiencia, a tu público, que hoy tiene la oportunidad de empezar con este programa, de escuchar diferentes tipos de situaciones del estado, de la ciudad de Cancún o de la misma Riviera Maya, o de lo que podamos realmente platicar en este momento de tu programa. Exacto. Hoy vamos a iniciar con un tema muy valioso. Una de las secciones llamada Radar de la Semana, que es justo noticias sobre temas de construcción o de temas inmobiliarios que están en auge de todos. Es el espacio donde juntos nos vamos a reunir para dedicarle estos temas y discutirlos, ¿no? Entre todos. Vamos a empezar justo con hoy en la mañana, justo hoy en la mañana estaba yo leyendo, y Cancún tiene prácticamente 87 proyectos de venta ya. Todo solamente en venta, no los que ya se vendieron. Tiene aproximadamente ya departamentos, 2.700 departamentos en venta. También entre Playa, Tulum, unidades, más o menos, para que se den una idea, tiene una plusvalía del 10 al 13% anual, que es el último que ha cerrado, ¿no? O cerró.
Exactamente, o sea, no, definitivamente por ahí van los números y todo va en crecimiento. Todo va en crecimiento, recordemos que todo va de acuerdo a la oferta y la demanda. Exactamente. Así que Julio César, conforme la población lo vaya requiriendo y vaya necesitando el asunto de la vivienda, pues hay ese compromiso, esa obligación de satisfacer la necesidad. A diferencia de otros estados de la República que de alguna manera se identifican en donde la gente emigra para otro lado, incluso para Estados Unidos, en este caso otro país. En el estado de Quintana Roo, Riviera Maya o toda esa zona, Cancún para ser específicos, es todo lo contrario, la gente llega. Entonces, al llegar toda esa gente de todos los estratos sociales, hay que cubrirles la demanda básica, que es desde la alimentación hasta lo que es el hospedaje, en todo tipo de niveles, desde el obrero hasta el empresario. Pero ¿cómo es impresionante que un territorio siendo tan pequeño como lo era Cancún hace 50 años, porque va a cumplir ya 55 años de haberse fundado en octubre, póngale 50 años, ¿no? Qué impresionante ha sido el cambio desde un lugar que se dedicaba a la pesca y solamente era parte de su día a día, a verlo después ya como un tema turístico y luego de ahí convertirse ya en un tema turístico inmobiliario, que es algo muy ad hoc, ¿no? Ahorita con todas estas plataformas. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas más o menos cuándo empieza todo ese asunto de Cancún? ¿Tienes alguna idea más o menos? Por favor, a ver. Supongo que eres mucho más joven que yo. Supongo. O sea, quiero pensar que eres mucho más joven que yo. Recuerde que Cancún, pues tú lo sabes, tiene apenas 55 años. Fue fundado oficialmente en el 74. ¿Por qué fue fundado toda esta parte? ¿Quién lo promueve? ¿De dónde nace toda esta inquietud de promover? Recuerda que cuando entra el entonces gobernador Mario Villanueva, en su sexenio del 93 al 99 más o menos, él tiene esa inquietud de alguna manera de que el Estado, su Estado, y lo pongo entre comillas, pues tenga algo realmente relevante. Yo creo que como toda figura política siempre busca dejar una huella en su camino, entonces el entonces gobernador no fue la excepción. ¿Y qué es lo que hace? Promueve a partir del año 1993 más o menos lo que sería el detonante de lo que hoy se le conoce como Riviera Maya. Antes se le llamaba Corredor Turístico Tulum-Cancún, pero ahora conforme fue creciendo toda esta parte y si nos enfocamos en Cancún como ciudad, que es la que estamos hablando en este momento, empieza a crecer por toda esta promoción turística y viene a llamarse Riviera Maya como parte inspiracional de lo que era la Riviera Francesa. Solamente fue un nombre un poquito más más aquí llamativo, claro, que realmente llame. Al final de cuentas, todo forma parte de una estrategia de promoción turística. Pues para esta zona que, por supuesto, que tiene todos los elementos, básicamente estas playas en color turquesa y con su gama N de colores que tiene. Entonces Cancún cuando empieza, recordamos que empieza pues, en la zona centro, como todo siempre tiene que haber un asentamiento humano básico, inicial, y lo que es el llamado centro, de ahí empieza pues, a crecer parte de la ciudad. Y la zona hotelera, no sé si tú alguna vez has leído, supiste, lo que es la zona hotelera, realmente todo ese brazo de la zona hotelera era prácticamente una isla. Sí, no había. Era una isla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Existen proyectos, obviamente, de modificaciones y empiezan a generar, y hoy de alguna manera, pues prácticamente la zona hotelera ya forma parte de toda una zona de tierra unida, y lo pongo entre comillas, a lo que sería la ciudad de Cancún. Pero realmente toda la zona hotelera era toda una isla. Y evidencia de ello queda el Puente Galina. Exactamente. Evidencia de ello. Entonces realmente toda la zona hotelera realmente era una isla realmente. Incluso por ahí una vez leí un artículo en donde incluso Cancún como ciudad igual era la isla. De esa información en su momento no busqué más porque sí me llamó la atención honestamente. Entonces, ¿cómo empieza creciendo la ciudad? Empieza creciendo desde los años 90 con las promociones turísticas del entonces gobernador Mario Villanueva, que ese fue su objetivo,
Sí, Tan pues. es así que para esos años es cuando crea el municipio también de Solidaridad. ¿Sale? Entonces, toda esa parte, todo viene junto, todo lo que es la Riviera Maya, desde, en ese entonces estaba nada más de Playa del Carmen a Cancún. Nada más era Porque Tulum en ese momento no tenía realmente como que no estaba de alguna manera, y lo pongo entre comillas, en esa parte llamada, un poquito atractiva de la parte turística. Hoy es todo lo contrario. Hoy Tulum está en crecimiento total, tan es así que los índices de crecimiento y las obras en proporción de la misma están más en Tulum que en Cancún. Sí, completamente. La colonia que se le llama la zona de la Veleta en Tulum es en donde actualmente se está construyendo una cantidad bastante grande de edificios con departamentos de alta plusvalía, por cierto. Sí, y de todos los niveles. Digo, entre más cerca estemos de la playa, pues obviamente esta parte va a ir creciendo el precio. Pero qué buena visión de iniciar con el tema turístico, porque al final del día, las playas de color turquesa no se ven ni se viven en otro lado, ¿no? Yo desde muy chico me acuerdo que Cancún era parte de los objetivos de muchas familias. Y todavía lo sigue siendo, de hecho, sigue siendo. Y lo sigue siendo mucho. Y era el objetivo de México. Obviamente México tiene playas increíbles, pero creo que Cancún, en específico la Riviera Maya, tiene playas muy bonitas, no nada más nacionales, sino internacionalmente. Sí, claro. Es que parte de lo que, según algunas personas me han dicho, por ejemplo, Julio César, es de entrada la arena. Sí. La arena, por la peculiaridad de la misma, su textura, o sea que prácticamente la agarras, se te va entre las manos, y así todo el asunto es la arena básicamente. Y de ahí obviamente, por supuesto, que los colores muy atractivos de lo que sería la propia mar, ¿no? Entonces, con sus diferentes tonalidades de turquesas son impresionantes, pero bueno. Entonces, regresando a tu asunto de ofertas, demandas y atracciones y todo eso, realmente se empieza a detonarse desde los 90s. Y obviamente al ser toda esa promoción, pues empieza en efecto a surtir efectos, esa promoción, y el objetivo que se ha propuesto por el entonces gobernador Mario Villanueva, pues claro que empieza a tener su impacto. Tan es así que vemos hoy esos resultados, ¿no? Entonces, todo esto ha sido con base en toda una oferta y demanda, tanto turística, Sí. Y algunos que vinieron de turismo de paseo, les encantó tanto que hoy son residentes. Sí, y obviamente hay que cubrir ahora la necesidad de residencia. Porque, por ejemplo, hace un momento diste un dato sobre la construcción de cuartos, o fueron cuartos o departamentos. Departamentos. Solo departamentos. O sea, esos departamentos, por ejemplo, están cubriendo la necesidad de una demanda de población que está llegando en ciertas proporciones, porque hay otros que nada más lo toman como una inversión. Porque también ese es otro punto, Julio César, la gente que adquiere inmuebles para invertir. Hoy, sobre todo, una famosa plataforma, obviamente, que lo dan para rentar y todo el asunto, pero bueno, son otros objetivos. ¿Por qué? Porque obviamente las opciones van creciendo. Y tú tienes hoy una propiedad, no es como antes, que dices, híjole, no lo voy a evitar, o sea, bueno, ahí se queda abandonada un tiempo, porque me mudé, porque lo que sea. Salía más caro el mantenimiento. Exacto, y de pronto surgen en algún punto de esta historia. Acuérdate que todo es oferta-demanda. Sí, claro. César. O sea, entonces, si de pronto empiezan a existir más propiedades, de pronto surgen hoy los llamados asesores inmobiliarios o brokers, coloquialmente hablando. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ellos? Administrar o sea, promover y administrar tu propiedad, tu inmueble. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, a ti te quitan de alguna manera esa responsabilidad, porque a lo mejor no habitas aquí en la ciudad, pero hay alguien que se está encargando. Y esta parte de asesores y esta parte de brokers, pues son los encargados de darle ese seguimiento para lo que sería la habitación, o sea, la parte de habitar físicamente el inmueble. Por eso, de esa proporción, de ese número que tú acabas de dar, sin tener obviamente en este momento un elemento para decir números, también lo podemos subdividir en la parte que es para nada más arrendamiento, y la otra parte para habitación. Sí, de hecho, bueno, esto ya es datos de los últimos años, pero subió la renta entre un 10 y un 20%. Y aparte,
la famosa, por eso al principio justo comentaba que se convirtió de un tema turístico a un tema turístico inmobiliario, porque gracias a las plataformas ya el turismo no se concentra solo en zona hotelera, sino empieza a regarse en la ciudad, a rentarse habitaciones o cuartos o casas o departamentos para justo, ¿no?, turistas que vienen a conocer todo este parte de la Riviera Maya. En socialismo o en economía dices distribuir la riqueza. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Entonces, aquí todo va surgiendo, surge una necesidad y busca, obviamente, tiene que surgir la parte que cubre esa necesidad. Y así sucesivamente. Entonces, toda esa situación va creciendo exponencialmente de acuerdo de entrada a la oferta y la demanda. ¿Cuál fue el detonante? La promoción turística inicial de años anteriores, que hoy tiene repercusiones, por supuesto, positivas, con altos índices. Tan es así que Quintana Roo, espero no equivocarme en mi comentario, es prácticamente la joya de la corona a nivel nacional, ¿sí?, en donde el turismo aporta es un gran aportador de dividendos de lo que sería la economía del país. Digo, después del petróleo y ciertas acciones, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero Quintana Roo, Riviera Maya, y hoy Riviera Maya, antes, originalmente, por cierto, la Riviera Maya estaba considerada nada más de Puerto Morelos hasta Holbox, esa zona ahorita se me olvidó, la zona norte, se me olvidó, disculpen el nombre. Entonces, esa parte era la considerada inicialmente como Riviera Maya. Actualmente, pues ya está Tulum bastante creciendo sustancialmente. Recuerda que hace un par de años atrás, hace poco más de 15 años, Playa del Carmen, ¿cómo fue creciendo? Si te cuento una historia de cuando éramos niños, sí. No, o sea, era prácticamente, el ADO ni siquiera muchas veces entraba a lo que es el ADO hoy de la Quinta. A veces te dejaban en la Federal y tenías que entrar caminando y todo eso era monte. Recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, hace muchos años atrás, en el 80 y tantos, vinimos de vacaciones con la escuela y todo el asunto, y solamente para llegar a un hotel que hoy el propietario o expropietario, descansa en paz, para llegar a ese hotel tenías que andar en brechas y caminos. Hoy obviamente forma parte de la Quinta Avenida, por cierto, o de la calle 10. Claro. Pero a mí me tocó todavía senderear por ahí en caminos de arena y todo el asunto. Y hoy Playa del Carmen es lo que es. La colonia Colosio, acuérdate que es un asentamiento, que fue un asentamiento irregular. Y digo, y hablo en pasado porque todavía el año pasado, como una de las últimas acciones por parte del entonces presidente Andrés Manuel, por ahí emitió una instrucción en donde se tenía que regularizar lo que es la colonia Colosio. Como supongo sabes muy bien, la Colosio durante muchos años fue considerada un asentamiento irregular. Entonces, actualmente existe un programa que se está encargando de regularizar esa zona de la llamada Colosio. Y así vamos, al final de cuentas la ciudad va creciendo de una manera exponencial en todos los niveles socioeconómicos. Sí, yo me acuerdo que hace 3 años en Avenida Guayacán, quien escucha Guayacán es una de las avenidas principales. Hace 3 años Guayacán era 3 cuartos, nada más llegábamos a 3 cuartos de la avenida completa. Ahorita ya llevamos más de la mitad, ¿no?, donde ya está construido, ya empezaron a hacer más brechas, más avenidas, ya salidas, porque pues ya... La interconexión de la 135, por cierto, o sea, vino en su momento a desfogar la movilidad en la ciudad de una forma grandísima. Te ahorraste una vuelta grandísima. Y hoy con la ampliación de la Charmol, igual, de la Guayacana, lo que es el Boulevard Colosio, ese es obviamente otro desfogue. Y así sucesivamente. Y si te das cuenta, Julio César, a pesar de que se van solucionando, porque son soluciones, son soluciones al final de cuentas que se van realizando y ejecutando, nunca es suficiente. En algún momento ya se empiezan a saturar. Y hoy, por ejemplo, la Guayacana ya es un punto de saturación vehicular, de movilidad. En horas pico, ahí te haces media vida. Sí, o sea, para los que estábamos acostumbrados, yo vengo de Ciudad de México, a un tráfico, ¿no?, fuerte, bueno, llegamos aquí, era como bastante bueno. Pero después de unos años, ya te vas acostumbrado a la movilidad. Ya estás diciendo que 10 minutos son 10 minutos y es una distancia grande, larga.
pero ahorita ya 10 minutos o 5 minutos en tráfico, la verdad es que nuestro tráfico ya es bastante pesado. Es que todo se convierte, es algo relativo, Jorge sí, César. sí. Pues es algo completamente relativo y así podemos contar muchas anécdotas. Yo supongo que ahora sí sientes frío, ¿verdad? Sí, ahorita ya, sí, en diciembre. Sí, Déjame claro. contarles que cuando yo llegué, mi diciembre aquí era irreal, porque para mí diciembre era chamarra, ¿no? Gorrito, Sí. O un tema más fresco. Casi, sí, exacto. Y aquí no, yo no veía a las personas con así chamarra. no lo percibías. No, exacto. Pero hoy, obviamente. Ya traigo el suétercito. Sí, claro, sí, hasta con aire acondicionado. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, Julio César, vamos. Sí, fíjate que dentro de tu experiencia como evaluador, la verdad es que esta parte de cómo, sobre todo que conoces Cancún, cómo ha venido creciendo, pero qué tan importante es poder construir, poder implementar ciertas construcciones dentro de las casas para poder elevar este precio a la vivienda, no como la plusvalía que estábamos hablando. La plusvalía en Cancún, en los últimos datos que teníamos en el INEGI, representaba una plusvalía del 13%, ¿no? Del año pasado. Y el primer trimestre de este año igual estaba entre un 10 y 12%. Entonces, ¿qué tan importante es que de repente estas construcciones a tu vivienda le den esta plusvalía, este valor extra? ¿No? Que donde te costó, no sé, $1,000,000 la vivienda en 3 años, ya 2 millones, por la agilidad tan rápida de poder crecer la ciudad. Mira, aquí vamos a hacer un punto no aclaratorio, sino que informativo. A ver, por favor, para eso estamos. Sí, de pronto, mira, la vivienda o una propiedad está dividido en dos elementos. Vamos a dividirlo, mejor dicho, en dos elementos: el terreno y el inmueble, o la casa en este caso. Si estamos hablando de casa-habitación. Sí, casa-habitación. Por ahí estamos claro, en el punto. Ok, vamos a dividirlo dos. Cuando se hace, si hablamos ahorita de temas evaluatorios, por ejemplo, de análisis, por lo menos se consideran y se analizan dos factores o dos elementos, que serían, inmueble sería la palabra correcta, que sería el valor del terreno y el valor de la propiedad, o del inmueble, perdón. Entonces, si voy a mi pregunta fría, Julio César, la construcción, para ser muy específicos, la construcción física, a lo largo de los años o del tiempo, va perdiendo valor o plusvalía. ¿Por qué crees? ¿Y por qué el terreno, en este caso, va subiendo su valor o su plusvalía? ¿Por qué uno desciende y el otro asciende? Porque en este caso, digo, no voy a dejar que lo pienses, porque obviamente tenemos un poquito corto, no vamos a entrar en temas de detalle ni nada por el asunto. Porque el inmueble, así como el ser humano y todo lo demás, tiene un tiempo de lo que se conoce como vida útil. Dentro de los parámetros evaluatorios como evaluadores, manejamos ciertos números, porque al final de cuentas necesitamos tener siempre unas bases para todo. Completamente. Y en el mundo de la evaluación no es la excepción. Por ejemplo, la vida útil de una propiedad, por ejemplo, de interés medio, oscila entre los 70 y los 80 años, dependiendo de la calidad de la construcción, ¿sale? Entonces, con base en eso, tenemos ahora otros dos elementos, que se llamaría la edad del inmueble, que sería la edad real del inmueble. Y por último, sería la edad remanente del inmueble, que es cada uno de ellos, Julio César. Espero no confundirte ni a tu audiencia. No. De todos, si no lo vamos a traer. De todos modos, les voy a pedir un mega favor. Si tienen dudas, si quieren interactuar, ahí en el live de Facebook de Cancún FM 98.5, la radio con actitud positiva, ahí mándenos sus preguntas, que muy pronto, obviamente, las vamos a estar ahí contestando para que esto también sea interactivo. Sí, no es que hablar de ese tema se ramifica para todos los lados, realmente, y una hora pues nunca va a ser suficiente, realmente. Entonces te decía, la vida útil de un inmueble, en este caso de interés social, de más o menos en promedio, está entre los 70 y los 80 años, hablando de números. Sí. La edad del inmueble, suponiendo que ese inmueble donde estamos tenga, no sé, a lo mejor 10 años, vamos a poner un número.
Entonces, ¿cuál sería la vida útil remanente del inmueble? O sea, en otras palabras, ¿cuántos años, y lo pongo entre comillas, le quedaría de vida al inmueble? Si tú nada más, es una operación matemática sencilla. Si son 70 años, por ejemplo, le restas 10, pues en este caso le estaría restando 60 años. Entonces, si este número que te comenté ahorita, lo trasladamos ahora a un ser humano, supongo que se detuvo tu audiencia y todo, y muchos podemos tener, o tal vez no, nuestros seguros de vida. Sí. Esos seguros de vida también tienen parte de su criterio. No voy a meter en ese sí, claro, en un tema que no es de mi competencia. Pero también, obviamente, a mayor edad, tu póliza desciende. ¿Por qué? Porque obviamente el riesgo de que pues, suceda un infortunio y de que simplemente vayas para otro lado del mundo, simplemente aumenta. Y es un riesgo que la empresa estaría corriendo para solventar o para pagar, en este caso, tu póliza o tu seguro. Lo mismo pasa con las propiedades. Ahora, hablando de por qué crecen, por qué ascienden. El valor de un inmueble no asciende solamente por la plusvalía, que la plusvalía, su nombre lo dice, si lo desglosamos, es un valor, pues, adicional. Plus. Es un plus que se le da, sumarle algo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, simple y sencillamente, una construcción, si hablamos de inmuebles, está obviamente constituida o armada de N cantidad de materiales, llamados materiales de construcción, desde polvo, varilla, cemento, cal, mano de obra, o sea, súmale todos los insumos. Entonces, estos insumos, día con día, o año con año, suben su precio. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va incrementando el valor del inmueble en este caso? Nuestros análisis valuatorios están sustentados con base en los valores actuales del mercado. Entonces, si hoy la varilla, la cal y cada uno de los elementos valen más que hace 10 años, por ende y en proporción, lo pongo entre comillas, el análisis de tu propiedad va a crecer o se va a alzar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con base en valores actuales de mercado. No es que la propiedad como tal realmente ascienda, porque simplemente ahora vale casi lo doble que hace 10 años. No, en esencia no como tal. No sé si logro explicarme, sí, demasiado. Sino que con base también en efectos secundarios, que sería el incremento a los precios de todos los insumos. No, y a ver, como tal, ¿no? El plus que se le da a la casa, como lo estábamos diciendo, justo, no es nada más en esencia oye, es la ubicación. Oye, sí, digamos que son características que ayudan. Son factores. ¿No? Son factores. Pero no quiere decir que solo contemplen eso o solo contemplen la propiedad, ¿no? O sea, son diferentes factores que nos van a ayudar a determinar tal vez un precio a la propiedad. Pero fíjate que es muy buen tema. Yo creo que ahorita lo vamos a retomar porque me pasó algo muy parecido a lo que dices de la edad de la propiedad. Porque muchos de estos clientes no lo conocen, no saben, ¿ok? Pero ahorita vamos a ir a un corte y en lo que terminamos de platicar aquí en Cancún FM 98.5, la radio con actitud positiva, y en un ratito regresamos. Es que sabes que te diste un dato muy, muy bueno. Perdón, está muy alejado el micrófono, no se escucha. No te das cuenta y empiezas a saltar. Es que cuando no tienes así un tema con que te vas haciendo, no te das cuenta, porque guardas teclados en la plática y se te olvida que dónde estás. Entonces sí me estaban reportando que sí se escucha muy bajo. Sí, Julio César, realmente hablar de todo esto no, el abanico es muy grande, es amplísimo, y los factores, por ejemplo, evaluatorios en este caso, factor de ubicación, factor de superficie, factor de frente. Te estoy diciendo lo que nosotros utilizamos, cosas que no tenemos
No, ahorita, yo no me lo puse para ir. Entonces, son varios factores y el factor, cada uno de ellos cuenta, Todos. O sea, cada uno de ellos cuenta en nuestro análisis como evaluadores, por cierto. Sí. Entonces, cuando hacemos el análisis de una propiedad o de un avalúo, para un avalúo, en este caso, tienes que considerar todos esos factores. Y el factor edad todos son importantes, pero eso al momento de ponerle la edad del inmueble y haces todas tus operaciones matemáticas, fórmulas, etc., el inmueble o sube o baja, obviamente. Porque a mayor edad, por supuesto que el valor baja en números. Sí. A menor edad, el precio del inmueble sube. Pero, como los análisis se hacen con base en números de hoy, no de hace 20 años que tiene la propiedad. Ya vamos a ver. Ya estamos de vuelta aquí en Radar Inmobiliario. Gracias por seguir con nosotros en este primer programa especial desde Cancún FM 98.5, la radio con actitud positiva. Y bueno, si apenas nos estás sintonizando, hoy tenemos a un invitadazo de lujo, el ingeniero Francisco Valerio Canul, experto en avalúos, títulos y tierra en Quintana Roo. Antes del corte estábamos hablando justo de algunos factores que determinan el valor de una propiedad, de por qué es que un valuador es muy importante que revise estos factores cuando tú vas a vender o a comprar una propiedad, sobre todo que te involucres en estos factores, porque no nada más es poner un precio sentimental o un precio que te conozca o que conozcan dentro del mercado, sino hay factores determinantes para esto. De hecho, antes de irnos al corte, justo estabas hablando de la edad de las propiedades, sí, claro. Y nosotros, bueno, yo soy, aparte de llevar este programa, soy asesor hipotecario. Soy broker hipotecario y en algún momento con uno de los clientes nos pasó en Ciudad de México que las propiedades ya tienen una cierta edad, sobre todo las que están en el centro. Ya son propiedades de más de 50, 70 años y todo iba bien dentro de su proceso de crédito hipotecario, y cuando llegamos justo a la parte del avalúo, cuando haces un proceso del crédito, todos los bancos o instituciones financieras tienen que realizar un avalúo para revisar justo estos factores de la propiedad. Entonces, cuando nos regresan el avalúo, nos dicen, tu propiedad no pasa, ¿no? Y pues la propiedad obviamente estaba saliendo en un muy buen valor, pero no pasaba por la edad, justo. Ya había pasado, supongo que ya había fenecido su vida útil. Quiero pensar que ahí va a ser el asunto, ¿no? De hecho, o sea, y obviamente para el banco... Extiende total de función a la propiedad, no la venta, ¿no? Sí, ¿no? Y el banco, justo como cualquier institución, pues dijo, no vamos a ir porque... No se sentía realmente en condiciones legales y sonaba un poquito ilógico, perdón por quitarte la palabra, obviamente, o sea, ¿cómo? Si las vidas útiles, hablando en plural de diferentes propiedades, están establecidas con base en, obviamente, ya toda una reglamentación, vienes y de pronto la propiedad ya tenía más de lo demás. Entonces, a menos de que sea algo histórico, un patrimonio histórico, sus principios y sus criterios cambian. Claro, no, y ¿sabes? Lo chistoso es que justo la operación o la suma, la resta que implica lo de la edad, nos decían es que el valor, o más bien el plazo, que es a 20 años del crédito, rebasa la edad útil del inmueble. O sea, yo creo que la edad útil del inmueble era como de 13, 15 años, el plazo era de 20 años, y decías que rebasa, ¿no? La edad útil, ya no vamos porque al final del día hay un riesgo. A pesar de que... Esa es la palabra correcta, riesgo. Sí, a pesar de que la casa o la vivienda estuviera bien cimentada o estuviera bien construida. Al menos visualmente se viese bien, claro. Pero con los números y ya toda la parte estandarizada de los análisis evaluatorios, obviamente se salía
de todo eso. Es lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Y hace rato, bueno, fuera del aire, estábamos platicando que existen varios factores. No nada más es llegar y... También me ha pasado, créeme que de repente llegamos... Estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, Julio. Sí. O sea, al mejor cazador se le va la liebre. No, completamente. Así que yo tampoco creo que soy ese completamente exento de que obviamente, de que pues, una liebre por ahí se me sale, bueno, ¿no? Pero bueno. Los factores los conoces, que es lo importante, ¿no? Dentro de lo que se revisa, de lo al que menos se analiza. Estudiamos, Julio, la especialidad. La especialidad. Sí, claro, mi cédula profesional es lo que dice. Exactamente. De hecho, justo con estos factores, me hiciste recordar que hay personas que de repente determinan el precio por un tema sentimental. Ese es un punto muy interesante. Hijo, cuando esto pasa, de verdad, hacer entender a la persona que yo sé que aquí nacieron tus hijos, crecieron, ¿no? Hicieron muchas travesuras, fiestas, lo que tú quieras. Mil historias. Pero siempre hay un número, ¿no? Un número que determina el valor real, no nada más el valor sentimental, que justo son los factores. Hace rato que me estás contando, dije, sí, claro. Ese punto, cada que tenemos la oportunidad de impartir cátedra para los asesores inmobiliarios, y tocamos ese punto porque siempre, de verdad, siempre salta, como asesores inmobiliarios, tú también que eres asesor inmobiliario broker, por lo visto no eres ni vas a ser el último ni el único en este mundo y en este planeta que le surge y le brinque ese factor de la gente que te dice, mira, yo creo que mi propiedad vale 10 pesos, porque aquí te cuentan sus historias de vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y tú a lo mejor estás viendo que por zona, visualmente, estado de conservación, o sea, muchos factores probablemente desde tu criterio, sin tener bases, por ejemplo, puedes decir, incluso por la zona, por ejemplo, puedes a lo mejor decir, no, esa propiedad no vale eso, ¿no? Pero, ¿cómo se lo haces entender, por ejemplo, a tu cliente? Claro. Ahí el trabajo de ustedes, brokers, asesores inmobiliarios, es sensibilizar al cliente, uno, que el valor, no, en este caso no es correcto que realmente, no sería correcto que tú le mates esa parte sentimental, sí. Pero de una manera muy profesional, por supuesto, explicarle que lo ideal sería que una persona con el conocimiento, la experiencia, el perfil, perito evaluador o un evaluador, se encargue de analizar para poder determinar el valor final o real o actual del inmueble que están promoviendo. Y el valor sentimental, infortunadamente, no pesa, lamentablemente, nada, de verdad. Sí, no. Nos pueden contar 10 historias, 1000 historias de vida bastante fuertes, profundas, bonitas, etc. Pero dentro del análisis, e incluso en nuestra formación profesional, nos dijeron, jóvenes, el valor sentimental no entra. No es parte de los factores. Exacto, no hay. Entonces, es un intangible, que ese es otro tema, sí, claro, pero no entra. Entonces, Julio César, infortunadamente, este tema entiendo que siempre va a estar, por supuesto, presente en muchos inmuebles, en muchas personas que obviamente no se quieren deshacer de su propiedad, y si se quieren deshacer de ellas, quieren subirle el precio por el hecho de tener muchas historias ahí. Claro. Pero no es así, Julio. Oye, a ver, para que también la audiencia conozca un poquito de los factores que pueden determinar, porque hay varios factores, ¿no? Pero los principales, claro, los que tú digas, oye, estos factores pueden hacer que obviamente tu casa pues, tenga cierto valor, ¿no? Yo sé que sí o sí, de todos los que nos están escuchando, sí o sí tiene que haber un evaluador certificado, porque podemos ir cualquier asesor, cualquier persona y juntar estos factores y hacer casi una operación de 3 o una regla de 3, pero no, o sea, hay ciertas tablas que ustedes manejan. ¿Pero qué factores crees que son los que pueden determinar este valor? A título personal, Sí. dejo bien claro, yo creo que sería el factor edad y el factor de conservación. Okay, sí. ¿Qué es el factor de conservación? Es el cómo se encuentra actualmente el inmueble físicamente. Llámese si está bien pintado, si está limpio, si está bastante todo bien, o sea, las losetas, paredes, muebles de baño, etc. Todo si está, por ejemplo, bien.
Su estado de conservación, pues obviamente tienen calificaciones, porque también manejamos calificaciones, muy bueno, bueno, medio, malo, regular, o sea, en ruinas, así ruinoso, y cada uno de esos factores tiene unos números, Julio César. Al final de cuentas, nuestro trabajo como evaluadores, todos son números. Sí, todos son números. No es la parte apreciativa, no entra como tal, que quede claro, porque nos basamos conforme a lo que estamos no solamente observando, sino que a lo que la parte documental igual nos estén entregando. Entonces, esos dos factores para un servidor creo que son los que tienen mucho peso dentro pues, del valor final de tu inmueble. Y de los dos, el factor edad. Es el determinante. Porque, por ejemplo, un servidor tiene 49 años, pero mi factor de conservación está bien, estamos de acuerdo. Sí. O sea, digo, ya tenemos menos cabello. Exacto, pero sí influye el factor. Yo te entiendo, yo estoy también. Entonces, Julio César, obviamente estamos pues, bien conservados, ¿no? Sería caso contrario, obviamente, que estemos descuidados. Entonces, nuestro factor de conservación, y alguien que nos vea dice, no, o sea, pues sí, la verdad sí estás bastante golpeadito, ¿no? Sí. ¿Qué casos? Es por eso, exacto, es por eso que muchas propiedades, por muy buenas que estén, más bien visualmente muy buenas estén, pero si las mantienes o les das un buen mantenimiento, puede que conserven un poquito más. Eso viene, exactamente, su factor de conservación en este caso viene de alguna manera a ayudarle, a darle cierto empujoncito y valor a una propiedad. Como hace poco me tocó analizar una opinión de valor, porque recuerda que también, aunque por ahí hay cierta controversia en donde dicen que las opiniones de valor no deberían ser, pero bueno, al final de cuentas el cliente te requiere algo, que es un tema que se ha tocado en diversas ocasiones en el colegio, incluso de evaluadores, pero si al final de cuentas la gente lo que en ese momento necesita, pues otorgarles y brindarles ese servicio, ¿no? ¿Sí sabes la diferencia entre opinión de valor y avalúo, Julio César? Bueno, para ti, para la gente que no lo sepa y sepamos realmente. Sí. La opinión de valor, si lo vemos de una manera muy fría, es nada más ayudar o proporcionarle al cliente a determinar o a conocer el valor de su inmueble pues, a precios actuales de mercado. Claro. ¿Vale? Y el avalúo, en este caso, de acuerdo a la ley, antes de empezar el programa, por cierto, estábamos tocando el tema de las situaciones fiscales y ser perito evaluador y todo el asunto. Actualmente el SAT pues, nos ha requerido, de julio del año pasado, del 2024, fue que entra pues, ya en el precio público, en el periódico oficial de la Federación, en donde todos los evaluadores deben estar acreditados ante el SAT. Entonces, al cumplir con ese requisito, pues sí o sí, hoy día pues estamos ahora en el rubro de ser peritos evaluadores. Entonces, el avalúo hoy se llama, o se le conoce también como avalúo fiscal. Este avalúo fiscal se utiliza únicamente principalmente, no únicamente, correcto mi expresión, cuando estamos a punto de ejercer, de hacer el acto de traslado de dominio. ¿Qué es el traslado de dominio? Si lo decimos en palabras un poquito más llanas, es el acto nada más, la acción nada más de compra-venta. Exacto. Cuando estoy comprando y vendiendo, yo le compro a Julio César y Julio César me vende su propiedad. Pero para que este acto pueda ser realmente válido, por supuesto que necesitamos un tercero, que es en este caso el notario público. Y el notario público, a su vez, obviamente, dentro de todos los requisitos de estas transacciones o actos de compra-venta que aparentemente son sencillas, tienen todo un protocolo. Tú, en este caso, eres asesor inmobiliario. Hipotecario, perdón, o sea, obviamente, por lo tanto, quiero pensar que has tenido mucho que ver en este andar. Sí, no, bueno, ahorita con los cambios que hemos tenido en Quintana Roo, obviamente la rectificación del avalúo con el SAT-Q, por ejemplo. Sí, claro. Sí ha venido a mover mucho, pero también a controlar, a ordenar. A ordenar. La palabra sí, obviamente es busca cuál es uno de los objetivos, en este caso del SAT, que sigue siendo mucha controversia, por supuesto, es mantener cierto orden. Exacto. ¿Por qué? Porque dentro de, si hablamos y nos vamos al inicio de la práctica que tuvimos, por ejemplo, detonantes, de lo que es ofertas, demandas, crecimientos y todo ese asunto, de la misma manera y en la proporción que de alguna manera tal vez similar,
También surge un tema por ahí bastante desagradable, que son en este caso fraudes, robos. O sea, esas acciones realmente bastante desagradables, igual de alguna manera, crecen. ¿Por qué? Porque pues obviamente la gente desleal, deshonesta y etcétera, pues simplemente ve también un mercado. O sea, digo, no es agradable, pero es la realidad, ¿sabes? Y tiene que haber un control. Entonces, exactamente, de pronto, de un tiempo para aquí, empezó a crecer mucho el número de asesores inmobiliarios. Tú de alguna manera estás sentido en ese rubro, por lo tanto, estoy casi seguro que pues se han observado o has observado cómo de pronto el día de mañana, a lo mejor 2 de agosto, por ejemplo, crecen o nacen, o sea, 100 nuevos brokers, amanecieron ya porque simplemente les quedó la curiosidad y las ganas de convertirse nada más en vendedores de propiedades, pensando que nada más es, te vendo esta casa, mira, aquí está Juan, aquí está Pedro, van, págale tú, recibe dinero tú y ahí se van todos. No es así. Entonces, al haber un crecimiento de ese tipo de acciones delictivas, nada más denunciamos en una sola palabra delictivas, ¿qué es lo que sucede? Por supuesto que las quejas y todo ese tipo de situaciones, pues empieza a formarse un foco rojo para las instituciones. Claro, y de hecho, justo cuando nos dieron la noticia de que iba a entrar esta nueva ley o este nuevo régimen, la verdad es que primero no sabíamos por qué, ¿no? Pero después justo nos empezaron a explicar que era un control para que los avalúos o los montos de los avalúos o el valor del avalúo que iba saliendo, también se controlara, ¿no? que fuera un control donde no solo las unidades de evaluación determinaran este precio, sino que hubiera una revisión posterior al avalúo para saber que realmente estaban tomando los factores, que otra vez regresamos a eso, tomando los factores adecuados y pudieran hacer bien el análisis. De hecho, voy a un poquito, pero nada más como para que a la audiencia le quede un poquito más claro, entre la opinión de valor y un avalúo normal o un avalúo, una de las diferencias principales es que uno está registrado. Exacto, uno es claro. Que el avalúo es el que tiene que registrar. Exactamente. Tiene que ir sellado, firmado. El SAT en este caso te lo están validando. Esa es la palabra técnica hoy día. Sácame nada más ahora sí tengo un error, pero y la opinión de valor justo es eso, no es la misma estructura, pero es la opinión del evaluador de cuánto podría llegar a costar la propiedad. Pero dejando bastante claro que también esas opiniones de valor tienen su base en el mismo procedimiento de investigación de mercado. No solamente es, creo que vale esto, no. Si bien es cierto que la palabra opinión viene de decir, pues es lo que yo pienso, lo que yo creo, para el evaluador, los que estamos inmersos en este mundo, obviamente, porque tú, por ejemplo, como asesor inmobiliario, hipotecario, perdón, yo no dudo un segundo que tengas la capacidad y que incluso hoy tengas que hayas hecho acciones similares de decir, tu propiedad probablemente valga 100 pesos. Yo no lo dudo, y no estoy diciendo que estés actuando mal, que quede claro, ni mucho menos estoy señalando, sino que obviamente viene tu opinión. Pero ahora el asunto, si por ejemplo un profesionista o un especialista en el ramo viene y te cuestiona, a ver, Julio César, ¿por qué dices que la propiedad vale 100 pesos? O sea, es muy seguro que tú no tengas los elementos para poder justificar esos 100 pesos. Exacto. A diferencia en ese caso, del presunto conocedor o evaluador o perito, que deberíamos o debemos tener los elementos para poder obviamente soportar del por qué obviamente decimos que la propiedad vale 100.025 pesos, por ejemplo, hasta con centavos. Exacto. Entonces, parte del proceso del SAT, que te repito, para no generar ninguna controversia con ningún colega o con nadie, pues sigue existiendo obviamente esa controversia ante el SAT, pero una de las razones que nos dijeron en su momento es mantener pues el orden, como tú dijiste, tanto en los valores como y que no sean obviamente dispares y que no solamente estén moviendo la balanza más a la derecha o más a la izquierda, ¿no? Sino que exista presuntamente, o que exista, mejor dicho, un organismo, un ente que regule esas situaciones. No, y para todos los que quieren compraron o tienen pensado comprar una vivienda,
la verdad es que les ayuda porque ya hay un control de que una propiedad de X metros cuadrados no va a costar 2 o 3 veces el precio que en otros lados, no por ser Cancún, no por simplemente ser un estado con muchísimo auge turístico, las propiedades tendrían que costar muchísimo dinero. O sea, hay factores, ¿no? Y probablemente va a costar pues, más caro que otros lados, pero... Es muy seguro. Pero no abismal. Dispar. No, sí, no un ve lo que está pasando hoy en Mérida. Ah, exacto. Ve lo que está sucediendo en Mérida. O sea, lo que es la burbuja inmobiliaria está a la orden del día. Ese es otro tema muy bueno, porque... pero es nuestro honorable vecino y obviamente hay que respetarlo. Sí, es otro tema porque justo... Pero aquí el tema, Julio César, es burbuja inmobiliaria o especulación inmobiliaria. Y no solamente es en Yucatán o en el estado o en la ciudad de Mérida, sino que también aquí tenemos situaciones. Sí, muchas, ¿no? Yo he escuchado, digo, también eso yo creo que va a ser un muy buen tema para desglosarlo porque podría llegar, o para allá iba, un poco hasta Tulum, ¿no? Donde la burbuja podría haber crecido, y ahorita la verdad es que se ha mantenido bastante bien, pero no sabemos, o sea, no sabemos hasta qué punto puede aguantar tanta infraestructura o tanto auge. Si regresamos a la frase oferta-demanda, sí, claro. Recuerda que no solamente es vivienda. Ahora, si tú, por ejemplo, te mudaste de la Ciudad de México para aquí, hoy tú, por ejemplo, tuviste en su momento una necesidad de habitación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ok. Resulta ser que Julio César encuentra una vivienda en donde estar, ¿no? Digna y etc. Pero resulta ser que esa propiedad o esas propiedades, Julio César, también deben cumplir con ciertos requisitos y necesidades, entre ellas infraestructura y servicios. Porque en este caso, el uso que se le da a una propiedad tiene o requiere, mejor dicho, servicios, agua, luz y drenaje. En esta zona, y me refiero a Península de Yucatán en general, se estilaba que hace muchos años, de hecho yo vengo de una casa de mi mamá y de mis papás, en donde no existe en esa colonia, y mejor dicho, en todas las, y en esa parte, inicialmente por unas primeras colonias, y no existía la red de drenaje público, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que la gente solía hacer? Sus propias fosas sépticas. Sí. Excavaba en su patio, en alguna especie, en un rincón, etc. Y ahí obviamente se deposita todo. Hoy día, por supuesto, que por cuestiones ambientales, por el crecimiento de la población de alguna manera desmesurada o acelerada más que desmesurada, pues simplemente ahora también se va requiriendo ese tipo hay que cubrir esas necesidades, en este caso, infraestructura y servicios, sí, vialidades y todo lo demás. Entonces, todo eso, en el caso de Tulum, de pronto, percibo que la planeación del crecimiento no fue realmente, a lo mejor van a crucificar por lo que voy a decir, lo lamento, y sí, tal vez adolezca de mucha planeación, o de cierta planeación, mejor dicho. Sí. Entonces, si nos enfocamos en este caso tan solo en la veleta, no sé si conozcas, hayas entrado. Sí. Entonces, por ejemplo, edificios muy bonitos, departamentos arriba de 6 ceros, todo padre, lo que quieras, pero las calles, porque al final de cuentas, la gran mayoría son calles, son terracería bastante por ahí accidentada, y no veo, al menos un servidor, no ha visto que exista en ciertos tramos la dotación de infraestructura con relación a drenaje, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a crearse, por cierto, Playa del Carmen, y la gente invasora, y yo conocía a varios, incluso en su momento, yo recuerdo que era un chamaquillo en ese entonces, sí, claro. Pues empiezan a correrse el rumor por ahí, las entonces lideresas de colonia, no, fíjate que en Playa del Carmen está, no sé qué, vámonos, y mucha gente migró a Playa del Carmen. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Lo que te acabo de decir, esta zona de la península es zona rocosa, por cierto,
tiene muchas zonas de cenotes, tú lo sabes bien. Entonces, mucha gente, muchísima gente que en ese caso invasora, pues obviamente no iba a encargarse de generar de drenajes y esas cosas, y algunas propiedades que incluso a mí me tocó ver, soy testigo de ello, como de pronto, fíjate que hay uno que da, órale, pues ahí conéctale el drenaje. Claro. Y entonces hoy día, no sé si has escuchado en las noticias que de un tiempo para acá, un par de años para la fecha, de pronto han habido situaciones de que en los cenotes se encuentran por ahí situaciones bastante no agradables y problemas de salud en ciertos cenotes. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente no es de ahorita, sino que de 15 años atrás, por ejemplo, viene ocasionándose una situación pues no agradable, que fue en este caso verter en áreas de cenotes u oquedades que en algún momento se iban a conectar con el área con todas las venas de los cenotes y los cuerpos de agua, pues todo obviamente las aguas negras, Julio César. Entonces, Tulum en este caso es la carretera principal, en este caso, viene a dividir la ciudad pues obviamente a lo que sería lo que es la zona pues del pueblo y la zona pues turística, ¿no? Que al final en todos lados creo que pasa esto, ¿no? En algunas ciudades hay ciertas divisiones y también en Cancún lo hay. Lo importante es justo, ¿no? Determinar ciertos factores, revisar ciertas cosas y oportunidades justos de inversión. Pues, ingeniero, ya se acerca casi nuestro momento de despedida. De verdad, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado, sobre todo por ser el pionero de Radar Inmobiliario. Gracias. Así es como cerramos este primer episodio de Radar Inmobiliario con la compañía de nuestro ingeniero Francisco Valerio Canún. ¿Algo para cerrar, amigo? Pues realmente de entrada agradecerte infinitamente la invitación. Me honra realmente estar aquí en tu primer programa. Esperamos que realmente haya sido bastante nutrido para ti y para tu público, por supuesto, esta plática que tuvimos, más que entrevista realmente. Y por último, pues realmente como comentario para ti y toda tu audiencia, que por favor realmente antes de realizar cualquier tipo de acción en pro o inmobiliaria, por favor verifiquen la veracidad de toda su información, de todos sus documentos. Entiendo que existe tal vez de algunas personas las buenas intenciones, sin embargo, hay gente que no la tiene. Entonces, por favor, verifiquen todas las credenciales, verifiquen las certezas jurídicas, incluso de los inmuebles y de todo. Infórmense completamente y acudan acuérdense, por favor, a las partes competentes y profesionales del ramo. Julio César, muchísimas gracias. Fue un honor estar aquí y felicidades y muchísimo más éxito en este proyecto que recién inicia para ti. No, muchísimas gracias por compartirnos tu visión, sobre todo por este gran valor que le estamos dando a Cancún. Hoy nos llevamos algo muy claro. Cancún no solo es un destino, es una oportunidad de crecer, de transformar y de fortalecer, ¿no? De fortalecernos a nosotros, las personas que estamos como locales, pero también fortalecer pues a Cancún sobre todo, que nos está dando la oportunidad. Si estás pensando en invertir, comprar o incluso construir este patrimonio, pues no te olvides, acércate a nosotros, escúchanos, porque vamos a estar dando diferentes tips, diferentes procesos, vamos a estar hablando de diferentes temas que te van a estar ayudando a que todos podamos invertir paso a paso, a improvisar ciertas cosas. Y bueno, pues te esperamos el próximo viernes, 5 de la tarde, Cancún FM 98.5, la radio con actitud positiva. ¿Quedó? Sí, está bien. Tengo que cerrar aquí. Sí. Julio César, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias. ¿Ya ves? Julio, yo más de lo que esperábamos. No, esperemos que realmente haya sido así, de verdad. Te digo, realmente, para hablar un servidor no tiene problema cuando conoce el tema, que quede claro. No tengo el problema de la comunicación, no la tengo.